Hola, bienvenidos al análisis de hoy, donde vamos a tomar estas cosas súper cotidianas, detalles que damos por sentados todo el tiempo, y los vamos a traducir al fascinante lenguaje del cálculo. De verdad, prepárense para descubrir cómo las matemáticas más puras y abstractas están operando, literalmente, justo frente a nuestros ojos. ¡Arranquemos! Y bueno, para empezar, pensemos en un misterio de todos los días. Imaginemos una taza de café hirviendo. La dejamos ahí en la mesa y, lógicamente, se enfría. Hasta ahí, nada nuevo, ¿cierto? Pero, y aquí viene el secreto matemático, en estricta teoría, ese café nunca, jamás alcanza perfectamente la temperatura del cuarto. Hay una especie de barrera invisible ahí y el cálculo nos explica exactamente por qué pasa esto. A ver, para entender la mecánica detrás de esto, armemos un escenario mental. Tenemos nuestra taza recién servida a exactamente 100 grados Celsius. Y digamos que está en una habitación súper estable clavada en 20 grados Celsius. Listo, ya tenemos nuestro punto de partida súper caliente y nuestro supuesto destino final. Ahora, la física nos dice que el calor no se esfuma por arte de magia de un solo golpe, para nada. Sigue un ritmo bastante terco. Cada minuto que pasa, el café pierde exactamente la mitad de la diferencia que hay entre su propio calor y el aire ambiente. Ojo aquí, no es la mitad de su temperatura total, sino la mitad de esa brecha específica que lo separa de los 20 grados. Entonces, si sacamos la cuenta, el patrón empieza a brillar. Arrancamos en el minuto cero con una diferencia enorme de 80 grados. Pasa un minuto, se pierde la mitad de esa brecha y el café cae en picada a 60 grados. Luego, la distancia es de 40, perdemos la mitad y baja a 40 grados de temperatura. 30, 25. Fijémonos en lo que pasa. La temperatura empieza a dar saltos cada vez más y más cortitos, acercándose eternamente a esos 20 grados, pero sin llegar a tocarlos. Y claro, toda esta aritmética la podemos meter en una sola ecuación, súper elegante. Esta fórmula nos da el superpoder de calcular la temperatura exacta en cualquier minuto, que aquí llamaremos con la letra N. En lugar de estar restando a mano minuto a minuto, el álgebra nos permite predecir el futuro térmico de nuestra bebida. Una maravilla. Si desmenuzamos la fórmula, cada pedacito nos cuenta su propia historia. El 20 es nuestra ancla, la temperatura de la habitación que no cambia. El 80 es de donde arrancamos. Pero atención, porque el verdadero truco de magia está en esa fracción del final, un medio elevado a la potencia n. A medida que avanza el reloj, esa porción se va haciendo chiquitísima, pero por las mismas reglas de las matemáticas, jamás va a llegar a ser un cero absoluto. Fíjense que la geometría nos ilustra esto de forma brillante. Al principio, la caída es dramática. Ese primer minuto arranca un pedazo enorme de calor. Pero conforme el tiempo sigue, los escalones se vuelven cada vez más tenues. La caída pierde fuerza, frena de golpe y se empieza a aplanar progresivamente. Es como si el café se resistiera a dar ese último paso. De hecho, si trazamos una línea uniendo todos esos puntos a lo largo del tiempo, vemos nacer lo que se conoce como una curva exponencial decreciente. Literalmente es una figura que empieza casi en caída libre, pero que en un ratito decide pisar el freno y estabilizarse, hasta volverse una línea casi perfectamente horizontal. Esta línea base imaginaria de los 20 grados tiene un nombre bellísimo en matemáticas, se llama asíntota, y funciona como un límite estricto, una especie de suelo de cristal que el café persigue sin parar. O sea, se acerca a un nivel microscópico, pero tiene absolutamente prohibido tocarlo. Es tal cual como intentar llegar al final de un arco iris. Cruzando el puente hacia el territorio del cálculo formal, podemos escribir esta persecución eterna. Básicamente decimos que cuando el tiempo, nuestra n, se alarga hacia el infinito, esa fracción que se iba encogiendo se convierte a fines prácticos en un cero. Y a ver, si la parte de la fórmula que cambia simplemente desaparece, ¿qué nos queda? Nos queda el 20 clavado. Ese es nuestro límite. Y cómo este proceso de enfriamiento se ancla de forma tan segura y predecible a ese límite específico de 20 grados, es el ejemplo perfecto de lo que los matemáticos llaman una sucesión convergente. Los números se están moviendo, sí, pero marchan con un propósito súper claro hacia un destino fijo. Buscan la paz, buscan el equilibrio total. Pero a ver, ya que dominamos la convergencia y esta tranquilidad de buscar el equilibrio, tenemos que cambiar de marcha. Porque surge una duda inevitable. ¿Qué pasa cuando los números se vuelven salvajes y hacen exactamente lo contrario? ¿Qué sucede cuando simplemente no existe ese freno invisible? Para visualizar esto, dejemos la física de la cocina por un segundo y metámonos de lleno en el mundo vertiginoso de las finanzas. Imaginemos un escenario donde empezamos con casi nada, un simple dólar en el bolsillo. Pero este dólar tiene una trampa increíble. Su valor se duplica indefectiblemente todos los días. Magia pura. Si avanzamos rápido por los primeros días, el patrón salta a la vista. El primer día tenemos $2, luego 4, luego 8, 16, y sí, al principio parecen cifras inofensivas, cambio chico, pero la aceleración ya está tomando un impulso tremendo, preparando el terreno para algo masivo. La fórmula detrás de esta nueva riqueza es una potencia súper explosiva, 2 elevado a la n. Y en contraste total con la fracción del café que se iba encogiendo suavecito, esta ecuación es un cohete apuntando a una cifra infinitamente enorme. Es una curva que se dispara hacia arriba y créanme, no importa cuánto tiempo pase, nunca, jamás se va a aplanar. A este tipo de crecimiento imparable, monstruoso, sin límites, lo categorizamos como una sucesión divergente. Aquí no hay asíntotas que valgan, no hay una temperatura ambiente que la detenga, ni un techo de cristal. Simplemente rompe todas las barreras y se proyecta agresivamente hacia el infinito. El choque de estos dos mundos es alucinante cuando los ponemos frente a frente. Por un lado tenemos la estabilización súper reconfortante de la convergencia, buscando ese equilibrio térmico, y por el otro, la furia desatada del crecimiento exponencial puro y duro, sin barreras. Las dos caras de la misma moneda del cálculo. Y es que, al final del día, las matemáticas no viven solo en las pizarras. Desde esa bebida tibia en nuestro escritorio hasta el poder gigante del interés compuesto en un banco, el cálculo le da forma a la realidad en la que operamos a diario. Viendo el mundo con esta nueva lente, nos deja una gran interrogante en el aire. ¿Qué otros límites invisibles, qué otras ecuaciones silenciosas están dictando nuestra vida ahora mismo sin que nos demos cuenta?